Amén. Bueno, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? En Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15. Bueno, acá, a medida que vamos llegando, ¿cierto?, a la palabra, le voy a ir ahí adelantando que nos encontramos acá con tres parábolas, ¿bien? Que surgen no porque sí, como hemos visto de continuo, surgen en base a situaciones o a preguntas que están ahí ocurriendo, ¿ya? Entonces el Señor ahí compara situaciones que para ellos eran muy conocidas para poder enseñar, ¿cierto?, verdades más profundas, verdades espirituales, ¿ya? Entonces, vemos acá, ¿ya? Por ejemplo, antes de entrar en estas parábolas, vemos que lo que lleva a que Él las dé es que estaban acá llegando publicanos y pecadores, lo vemos en el versículo 1, ya de este capítulo 15, estaban llegando al Señor. Bueno, hemos visto que está rodeado de gente, muchos son los que lo siguen, Él va hacia Jerusalén, ¿ya? Y se están acercando publicanos, se están acercando personas, ¿cierto?, pecadoras que, bueno, eran evidentes a los que estaban ahí. Eran pecadores abiertamente, tenían vida, ¿ya?, que muchos las cuestionaban. Y personas que, por ejemplo, como ya hemos visto anteriormente, personas que a lo mejor tenían diversos tipos de enfermedades y como ya hemos visto en otros contextos, según lo que ellos tenían ahí enraizados, era que si alguien estaba pasando por una situación difícil, si alguien tenía cierto tipo de enfermedades, era porque era enemigo de Dios, porque el juicio de Dios estaba sobre esa persona, porque era pecadora, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que dentro de la gente que estaba siguiendo a nuestro Señor, estaban llegando todos ellos, estaban viendo en Cristo esperanza, estaban llegando incluso los publicanos, que eran prácticamente catalogados como enemigos, ¿cierto?, dentro de los judíos, por causa de que servían a Roma, ¿ya? Y que también muchos de ellos, como también hemos visto, gustaban del dinero, entonces exigían más de lo que debían dar realmente, de lo que Roma exigía, ellos pedían más, ¿ya?, a sus mismos compatriotas, entonces eran como enemigos, ¿ya? Entonces todo este tipo de gente estaba llegando al Señor. Y esto no cayó bien. Bueno, ya hemos visto, ¿cierto?, que ahí están acechando a nuestro Señor Jesucristo, vienen los escribas, ¿cierto?, están los fariseos. Lo hemos visto en otras ocasiones y aquí nuevamente aparecen. En el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, ¿ya? Bueno, no es algo que nos sorprenda. Ya hemos visto en muchas ocasiones que han hecho algo similar. A veces no lo dicen de labios, pero ya en sus corazones, en sus pensamientos, lo están cuestionando, ¿ya? Pero aquí estaban murmurando. Y decían, a los pecadores recibe y con ellos come, ¿ya? Entonces no les cayó en gracia que Jesús se estuviera rodeando de todo tipo de gente, incluidos los publicanos y los pecadores, ¿ya? Ahora, bien claro es que todos somos pecadores. El tema está en que ellos se creían justos, ¿ya? Se creían justos. Entonces, como leíamos ahí en el versículo 1, ¿cierto? Ellos estaban criticando a nuestro Señor Jesús, lo estaban criticando de manera fuerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos no entendían cómo es que Jesús decía venir de parte de Dios y hacía milagros en nombre de Dios, pero a la vez se estaba relacionando con este tipo de personas, ¿ya? Que a su vista estaban por debajo de ellos, que eran pecadores evidentes, ¿ya? Y sobre todo personas que se relacionaban con Roma, como los publicanos, ¿ya? Entonces, a ellos les costaba creer que Jesús fuera enviado de Dios y estuviera acogiendo a estos que eran enemigos de Dios, ¿ya? Entonces, vemos, dice aquí Pablo Hoff, los fariseos conocían la santidad de Dios, conocían la justicia, ¿ya? Pero les faltaba el concepto de su gracia, o sea, su favor inmerecido para con los pecadores. Bueno, y ya lo hemos visto, ¿ya? Ellos tenían cierto conocimiento de las escrituras, ellos conocían la ley, ¿ya? Tenían las doctrinas, tenían los mandamientos, pero no entendían plenamente el corazón de Dios, no entendían plenamente el carácter de Dios, sobre todo en este sentido, como lo decía Pablo Hoff, no sabían acerca de este favor inmerecido para con los pecadores.
pecadores dentro de los cuales también estaban ellos, ¿ya? Estaban incluidos ellos, pero a sus propios ojos ellos no lo eran, ¿ya? Entonces, como ya hemos visto, mientras ellos veían constantemente a los pecadores, ¿cierto?, con desprecio, lo veían como ahí las parias sociales, como aquellos con los cuales no se tenían que relacionar, Jesús, al contrario, permite que se acerquen, se relaciona con ellos mismos dicen, come con ellos. Bueno, hasta ese tipo de cercanía tenía nuestro Señor con ellos, ¿ya? Y muestra a través de todo esto el corazón de Dios, ¿ya? Muestra que Dios no se aleja del perdido, muestra que Dios no se aleja, sino que lo busca, ¿ya? Y a través de todo esto está dejando claro de que al fin y al cabo nadie, ¿cierto?, es despreciado por Dios, ¿ya? Sino que cada persona es de gran valor para él, ¿ya? Es de gran valor para él. Entonces, es ahí que se da lugar, ¿cierto? Se da el escenario a estas parábolas que yo le decía, que vemos acá en el capítulo 15, que es el medio por medio del cual nuestro Señor responde a esa crítica que ellos le estaban haciendo, ¿ya? Y estas parábolas están conectadas entre sí. Por eso la idea es que las veamos todas, ¿cierto?, en esta tarde, si Dios así lo permite, ¿ya? Donde vemos, ¿cierto?, que está la parábola de la oveja perdida, la parábola, ¿cierto?, de la moneda perdida y del hijo perdido o el hijo pródigo, ¿ya? Estas tres parábolas, como les decía, están conectadas entre sí y enseñan prácticamente la misma lección. ¿Qué lección? Bueno, a través de ella vamos a ir viendo cuán grande, ¿cierto?, es la misericordia de Dios hacia los pecadores, pero también vamos a ir viendo cuán profundo es el gozo, ¿cierto?, en el cielo que se produce cuando un pecador se arrepiente, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo que es Dios el que busca, que es Dios el que recibe, Dios el que se alegra. Que en ningún momento vemos que se enoja, sino que vemos que Él está ahí busca que el hombre se vuelva a Él. Todos son importantes para Él. Dios no quiere que nadie se pierda. Y eso es lo que Jesús, ¿cierto?, acá nos va a mostrar, ¿ya? Ahora dice aquí un comentario de MacArthur, antes de empezar con la primera parábola, con la lectura de la primera parábola. Dice, estas parábolas no solamente revelan el regocijo en el cielo cuando los perdidos son hallados, sino que al mismo tiempo acusan a los escribas y fariseos porque no encontraron gozo en la misión de Jesús de salvar a los pecadores. Ellos afirmaban, dice aquí, conocer a Dios, pero en realidad estaban profundamente ignorantes del corazón de Dios hacia los perdidos. Amén. Bueno, como les decía, o sea, Cristo nos muestra a través de estas tres parábolas, que lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, de uno a uno, y se va a ir confirmando, ¿cierto?, una a la otra, cuán grande es esta misericordia de Dios, pero también cuán profundo es el gozo de Dios, el gozo que se produce en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero como también añade ahí MacArthur, a través de todo esto también se muestra lo contrario, ¿ya? El enojo, por ejemplo, de estos escribas, de estos fariseos, de lo que Jesús está haciendo, de permitir que se estén acercando a todo tipo de personas, ¿ya? Y ellos se enojan. Entonces, a través de esto también se está revelando que, aunque ellos tenían apariencia externa de estar cerca de Dios, a través de todo esto vamos viendo que su corazón finalmente estaba lejos de Él, estaba lejos de Dios. Tenían apariencia, pero su corazón no estaba, ¿cierto?, ahí en sintonía con el corazón de Dios. Así que, habiendo hecho, ¿cierto?, esta introducción, vamos con la primera parábola que encontramos acá en Lucas 15, de los versículos 3 al 7. Parábola de la oveja perdida. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Él les refirió esta parábola. Recordemos, como les decía, que esta parábola surge en respuesta a la crítica que los escribas y fariseos estaban haciendo. Ellos estaban murmurando porque
se estaban acercando a Jesús publicanos y pecadores. Entonces Jesús aquí va con la primera parábola y les dice en el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, he ahí la lectura de la primera parábola, ¿ya? La parábola de la oveja perdida. Ahora, haciendo como un resumen, ¿cierto?, de lo que acabamos de leer, nos encontramos con que Jesús va narrando acerca de un pastor, ¿cierto?, que tenía ahí en su poder, bajo su cuidado, 100 ovejas. Pero se da cuenta de que una se pierde. Y en vista de eso, él decide, ¿cierto?, dejar las 99, ¿cierto?, ahí en el desierto para ir en busca de aquella que se le había perdido. Y el tema está en que él no la desprecia, no dice, tenía 100, se perdió una, bueno, quedan 99. Sino que vemos acá que él no se cansa, sino que él va, ¿cierto?, no importando quizá los peligros con los que se puede encontrar, no sabiendo dónde estaba específicamente, ¿cierto?, esta oveja. Pero vemos que él, a pesar de todos estos peligros con los que se puede encontrar, él va, la busca, ¿cierto?, da de su tiempo, ahí está preocupado de ella, y la encuentra. Y la encuentra. No vuelve sino hasta que la encuentra. Y luego nos dice la narración que la carga sobre sus hombros. Vemos que no la echa adelante para que... No. La toma, ¿cierto? Y la carga sobre sus hombros, no importándole cómo era el camino. Quizás era una zona muy, ¿cierto?, montañosa, difícil, ¿cierto?, de caminar con un peso. Pero vemos que él, gozoso, la toma sobre sus hombros. Él lleva esta carga sobre sus hombros. Yo estaba buscando más o menos cuánto pesaba una oveja. Algunos decían entre 35 kilos, 60, otros decían 50 kilos, 85, pero ya vemos que son varios kilos, ¿ya? Y lo más probable es que no haya sido un camino corto, ¿ya? No se nos dice específicamente acá en la lectura, pero vemos que a pesar de quizá la distancia de donde se encontraba la oveja hasta cuando el trayecto hacia su casa, puede haber sido mucho camino, pero aún así vemos que él la pone sobre sus hombros, carga con este peso, no importando cuánto era lo que tenía que caminar, ni por dónde tenía que caminar, ni los peligros que podría ahí enfrentar, y la lleva a su casa. Y se pone gozoso, y va con gozo y celebra, ¿ya? Y estaba con tanto gozo que decide invitar, ¿cierto?, a sus amigos ahí, rodearse de gente para celebrar que esta oveja que se había perdido la encontró, ¿ya? Entonces, ¿qué representa, ¿cierto?, esta parábola? Bueno, aquí nos dice Pablo Hoff, dice, parece que aquí la oveja encontrada se refiere a estos publicanos arrepentidos, a estos pecadores, ¿cierto?, que vemos acá, a los que se hace referencia en el versículo 1, ¿ya? Y los 99 justos, se trata de una alusión irónica a los fariseos que se consideraban justos en virtud de la exactitud con que observaban los aspectos externos de la ley, ¿ya? Entonces, ahí tomando lo que decía ahí Pablo Hoff, bueno, ahí tenemos, ¿cierto? Tomando el versículo 1, esta es la idea que se nos va dando. Esta oveja, ¿cierto?, que es encontrada, que Jesús nos va dando a través de esta parábola, dándole a entender, ¿cierto?, a los que estaban ahí, pero estaba, ¿cierto?, lo más cercano aquí en el contexto a estos que los demás estaban ninguneando. Estos religiosos, ¿cierto?, no se hubieran relacionado con ellos de ninguna manera.
¿ya? A estos publicanos, a estos pecadores que veían en Cristo esperanza, que lo estaban buscando, que querían oírlo, ¿ya? Que querían estar ahí cerca de él. Pero vemos, ¿cierto?, estos 99 justos que, ¿cierto?, representan a estos que se creían justos, ¿cierto? Y como dice acá, o sea, es más una alusión irónica. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, y como la Escritura lo dice, no hay ninguno que sea bueno. Todos somos pecadores. Todos cometemos pecado, en mayor o menor grado, ¿ya? Pero al fin y al cabo somos todos pecadores. El tema está en que ellos, ¿cierto?, se consideraban a sí mismos justos. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos a este fariseo y el publicano. Cuando el publicano decía, sé propicio a mí, pecador, le decía a Dios, no era capaz ni siquiera de alzar sus ojos, ¿cierto?, al cielo, ni siquiera de entrar ahí al templo. Pero vemos a este religioso que decía, gracias, porque no soy como este publicano. No soy de esta forma, gracias, porque yo. Asimismo, ¿cierto?, se veían de una forma. Eran, como Jesús decía, veían la paja en el ojo ajeno, pero no veían que ellos mismos tenían una viga en su propio ojo, ¿ya? Entonces vemos ahí que a través de esta parábola encontramos claramente ahí evidenciados estos dos personajes. La oveja encontrada, estos pecadores, ¿cierto?, estos publicanos que se estaban acercando a Jesús, y estos 99 justos, alusión irónica, ¿cierto?, a estos que se creían justos, que se autojustificaban. En este caso, los fariseos y los escribas, ¿ya? ¿Y el pastor a quién representa? Bueno, a Cristo, representa a Cristo. Y vemos acá, hermano, que es lo que se nos muestra a través de la Escritura una y otra vez, que es Dios el que toma la iniciativa, ¿ya? La oveja no podía volver por sí sola, se perdió, estaba ahí perdida, ¿cierto? Quizá dónde estaba, pero vemos que ahí el pastor sale en su auxilio, la va a buscar, y ese pastor representa a Cristo. Él no espera pasivamente, sino que él sale a buscar a los pecadores, a los que están perdidos. Es Dios el que toma la iniciativa. La oveja no encuentra el camino solo, el camino sola, y vemos por otro lado, como les decía, que cuando la encuentra este pastor, no hace que ella camine, sino que él decide, este pastor, cargar con el peso de esta oveja. Decide cargar sobre sus hombros, ¿cierto?, con el peso de esta oveja. Sea que, como les decía anteriormente, hay un rango 35 kilos a 85 kilos, tomando lo que decían algunos comentarios, sea el peso durante el tiempo que fuera necesario en el camino, enfrentando obstáculos, decide cargar con el peso, ¿ya? Y vemos que el pastor va tras ella, el pastor la carga, es Cristo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a través de esta parábola? Esta primera parábola, Jesús está mostrando la gracia de Dios. Les está mostrando a estos murmuradores la gracia de Dios. Les está mostrando a todos aquellos que hoy hay de murmuradores la gracia de Dios, ¿ya? Porque vemos acá que Él es el que decide buscar. Y lo mismo la Escritura dice, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos busca antes de que nosotros queramos buscarle plenamente. Él lo hace, Él da el paso. Y vemos acá que cada persona tiene valor. Aunque eran 100 ovejas, dice acá. Aunque eran 100. Él nos dijo, como les decía, pero si me quedan 99, una no es ninguna. En la proporción 100, ¿cierto? Se le perdió una, pero para él esa única que se desvió, sea por X motivo que sea ahí, se perdió, se descuidó, ¿cierto? Y al fin y al cabo terminó ahí en otro lugar. Bueno, para él era importante. Importaba mucho esa oveja que se le perdió, que se desvió, que no estaba ahí con todas las demás ovejas, ¿ya? Y eso nos deja claro que cada persona es valiosa para él. Cada persona es valiosa para él. Y él sabe quién es cada uno. Como dice, ¿cierto?, en la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y él las conoce a todas por nombre. Él sabe quiénes son, ¿ya?
Dice aquí MacArthur, Jesucristo es el buen pastor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tiene compasión de los pecadores perdidos, a quienes comparó en otra ocasión con ovejas sin pastor. Y por eso llevó a Dios todo el peso de la restauración de tales pecadores al dar su vida por ellos. ¿Ve? O sea, Cristo está mostrando aquí a través de esta parábola la gracia de Dios. Los escribas, los fariseos, ¿cierto? No entendían a plenitud, ¿cierto?, el corazón de Dios. Ellos tenían las escrituras, conocían, ¿cierto? Bueno, lo que había hasta ese entonces, ¿cierto? Que era la Torá, ¿cierto? Los mandamientos, la ley de Dios, los profetas, pero si bien tenían cierto conocimiento, pero no solamente lo limitaban a algo externo. Su corazón estaba lejos de Dios. Ellos no comprendían el corazón de Dios. Y Jesús se lo está revelando a través de esta parábola. Que para Dios no era molesto que ellos se acercaran, que para Dios no era molesto que ellos se arrepintieran y regresaran a Él, que para Dios no era molesto ninguno de ellos, sino que más se gozaba de que ellos volvieran, se gozaba de ellos, ¿ya? Se gozaba por un pecador arrepentido. Y vemos acá, como les decía hace un momento, que es Él el que toma la iniciativa, es Él el que toma la iniciativa y carga, ¿cierto?, con el peso de la oveja, es lo mismo que hizo, como dice aquí MacArthur, por nosotros ahí en la cruz. Él cargó con nuestro pecado, por nuestras rebeliones, por nosotros, ¿cierto? Él fue herido, por nosotros, pero Él cargó con todo ese peso. Él cargó con todo ese peso, ¿ya? Dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces lo podemos ver claramente acá en esta parábola. Entonces, Cristo dice, o sea, no es molesto. El arrepentimiento no produce un rechazo a Dios. Dios no dice, tú te desviaste, no me importa. No, sino que vemos ahí que se arrepientan, ¿cierto? Que vuelvan a Él. Él encontrarla, ¿ya? Produce alegría, produce gozo, ¿ya? Y por eso Él dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dice aquí Pablo Hoff, un pecador arrepentido que comprende la gracia y misericordia de Dios, le es siempre más agradable que el fariseo orgulloso, criticón y despiadado, por muy correcta que sea su conducta moral. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? O sea, ellos no veían a sí mismos, en sí mismos, la necesidad de arrepentimiento. Cuando Jesús hacía un llamado al arrepentimiento, para ellos era chocante, porque ellos se veían a sí mismos como justos. Ellos veían, como les decía, la paja en el ojo ajeno, pero no veían la viga que traían en su propio ojo. Entonces, como decía hace un momento Pablo Hoff, estos 99 justos es como una alusión irónica, ¿ya?, a ellos que se creían a sí mismos justos. Pero vemos acá que Jesús dice que aquel, cierto, que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y que reconoce de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo rescató, de dónde en ese lugar de oscuridad, donde no había esperanza, donde no se veía escapatoria, aquel que reconoce, ¿cierto?, de dónde Dios lo rescató, aquel tiene el corazón agradecido, aquel, ¿cierto?, ve esta misericordia de Dios, y quizás se desvió, ¿cierto?, ahí se desvió por X razón, terminó, ¿cierto?, allá, pero reconoce que aún no mereciendo nada, Dios salió a su encuentro, lo encontró y lo trajo de vuelta, y lo cargó, ¿cierto? Y cargó con sus pecados, y borró sus rebeliones, dio su vida por él. Dios ideó todo este plan y lo consideró. No dijo, sí, acá tengo todo esto. No importa que haya sido uno. No. Vemos ahí que para Dios todos son valiosos. Y no hay un lugar tan lejano de donde uno pueda estar que impida que Dios lo pueda encontrar. Y lo vemos acá. Lo vemos acá. Entonces, eso podemos ver con respecto a la primera parábola. Vamos con la siguiente.
Parábola de la moneda perdida. ¿Dónde la encontramos? Bueno, acá en Lucas 15. Seguimos acá. Del verso 8 al 10. Del verso 8 al 10. Dice, parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. He ahí la lectura de la segunda parábola. Parábola de la moneda perdida. Entonces, habiendo primero respondido por medio de la parábola, ¿cierto?, de la oveja, ahora Jesús continúa con esta parábola de la moneda perdida, ¿ya? Y nos va a ir diciendo que había una mujer, ¿ya?, que tenía 10 monedas, pero se le pierde una, ¿ya? Entonces vemos ahí que ella no queda ahí como que no le importa, no vemos esa reacción en ella, sino que diciendo, me quedan 9, no importa esa que se me perdió, no, sino que vemos ahí que esta mujer, ¿cierto?, se esmera en encontrar la moneda que se le perdió, se esmera en ello. Y ella, para poder encontrarla, enciende una lámpara para iluminar el suelo y empieza, ¿cierto?, a revisar cada rincón, porque recordemos que en aquel entonces las casas no eran como las que nosotros vemos hoy en día, ¿ya? Las casas de ellos eran casas corrientes, donde las puertas eran bajas, a veces también las ventanas eran muy pequeñitas o a veces sin ventanas, entonces era prácticamente oscuro. Por eso es que vemos acá que esta mujer enciende una lámpara, ¿ya? Necesita luz para poder encontrar la moneda, ¿ya? Y empieza a barrer, porque los pisos tampoco eran como nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que eran pisos, ¿cierto?, de tierra pisonada. Entonces, en ese piso de tierra, obviamente, quizás la moneda quedó cubierta de polvo, quizás la pasó a llevar, ¿cierto?, y la dejó ahí enterrada, o quizás había una grieta en el piso y quizás se metió por ahí, por la grieta. Entonces era necesario que ella, ¿cierto?, estuviera con la lámpara, era necesario que ella barriera, como lo vemos acá, que procede a barrer, ya para poder ahí revisar con más ahí, de manera más minuciosa, hasta que logra encontrarla. Y está gozosa. Vemos aquí nuevamente que aparece el gozo, cuando encuentra, ¿cierto?, lo perdido. Y ella llama a sus amigas, llama a sus vecinas para que vengan a alegrarse con ella, ¿ya? Ahora, estas 10 monedas, estuve viendo algunos comentarios y no está ahí al azar, ¿ya? Como les decía, o sea, Cristo cuando contaba parábolas, Él les contaba historias que eran conocidos para ellos, usaba conceptos que eran conocidos por ellos, para poder enseñarles verdades espirituales. Entonces, ellos conocían, ¿cierto?, el tema de las 10 monedas. Dice aquí un comentario de Diario Vivir. Las mujeres palestinas recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial. Estas monedas tenían un valor sentimental semejante al anillo de bodas. Y perder una era muy desesperante, ¿ya? Entonces ahí vemos el primer punto, que ahí los oyentes podrían haber comprendido que cuando Jesús hace alusión a esta mujer con estas 10 monedas, automáticamente pueden haberlo relacionado con lo que está diciendo acá, que las mujeres, ¿cierto?, como regalo de matrimonio, se les daba, ¿cierto?, estas 10 monedas de plata, ¿ya? Entonces tenían un valor sentimental. Dice aquí Pablo Hoff, también añadiendo a esto, se cree que las 10 dracmas formaban un adorno de mujer. Entonces ahí podemos ir tomando este otro comentario, ya
estas 10 monedas puede haber sido un regalo de matrimonio, pero que también podrían haber formado un adorno, ¿cierto?, para esta mujer. Y nótese acá, que dice que una dracma, mire, nótese esto, una dracma, una de esas moneditas que tenía ella tenía 10, pero solo una representaba el salario para un día de un trabajo común. Una sola de esas moneditas, ¿ya? Una sola era el salario para un día de trabajo común. Entonces ella tenía 10. Nótese, era muy valioso lo que ella tenía. Cada monedita equivalía, ¿cierto?, a un día de trabajo. Y tenía un valor sentimental porque era un regalo de matrimonio. Tomando, ¿cierto?, lo que decían los comentaristas. ¿Ya? Tomando todo esto, entonces, entendiendo, uniéndolo todo, nos damos cuenta de que no era cualquier cosa lo que ella tenía. No era cualquier tipo de moneda, eran monedas de plata, equivalían al salario de un día de trabajo de un trabajador común, ¿cierto? ¿Ya? Y tenía un valor sentimental, porque se daba, ¿cierto?, como regalo de boda. Entonces no solamente era valiosa por ser una moneda de plata, un dracma, sino que tenía un valor sentimental. Entonces por eso es que vemos a esta mujer que no se queda ahí, ¿cierto? Me quedo con 9, se me perdió una, no importa, sino que ella se esmera en buscar y en buscar diligentemente esta moneda hasta que la encuentra, ¿ya? ¿Qué representa esto? Bueno, nuevamente aquí, a través de esta mujer, de la diligencia de esta mujer, vemos nuevamente ahí la obra de Dios, en rescatar a los perdidos, ¿ya? Porque Dios, hermano, busca de tal forma, como decíamos anteriormente, que no hay un lugar demasiado lejano, o demasiado escondido, o demasiado oscuro, donde Él no pueda encontrar a alguien, donde Él no pueda mirar, ¿ya? Por ejemplo, acá si esa moneda cayó en esa casa que quizá era oscura, pero vemos que enciende la luz, y es así, Dios por medio de su palabra, ¿cierto? Ahí está dándonos luz, ilumina, ¿cierto?, al hombre, por medio de la locura de la predicación, y ahí el Señor empieza a buscar diligentemente, y quizás hay algunos que están ahí, ¿cierto?, en esta oscuridad, en la tierra pisonada, ahí encubiertos quizá en el polvo, quizá ahí sumergidos debajo de la grieta, esté donde esté, sumergido ahí en este mundo que está oscuro, ¿cierto?, en las tinieblas, ahí mancillado por el pecado. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y vemos que esto lo vemos en la obra de Dios. Dice aquí un comentario, dice, Jesús, pero mire, me gustó mucho este comentario, se lo voy a leer textual, dice, Jesús recorrió todo el trayecto desde el cielo a la tierra para buscar a los suyos que se habían perdido, rebuscando y rebuscando a pecadores en cada rincón siniestro, haciendo luego que sobre ellos brille la luz del glorioso evangelio. Después de haber hallado al pecador perdido, Dios en Cristo lo restaura al divino tesoro celestial y luego expresa el gozo en el cual participan los santos habitantes del cielo. Entonces vemos ahí nuevamente, hermano, la obra de Dios. Jesús le está mostrando nuevamente a través de, si no entendieron con la primera parábola, a través de esta segunda parábola, ¿cierto? Y notemos que el Señor está utilizando personajes que quizás para ellos eran despreciables. Que alguien sea pastor no era bien visto, no era un trabajo, ¿cierto? Bien visto en aquel entonces. Incluso los pastores muchas veces no participaban, ¿cierto?, de las cosas del templo, porque tenían que estar ahí cuidando de las ovejas. Entonces eran como, oye, pastor de ovejas, como que prácticamente no. Pero Jesús lo usó como ejemplo. Y aquí vemos una mujer, que también en aquel entonces las mujeres no eran tomadas en cuenta, pero Jesús la está usando de ejemplo. Entonces imagínense la cara de estos religiosos. Y Jesús, o sea, si no entendieron con la primera parábola, bueno, aquí les voy con un segundo ejemplo. Un ejemplo cotidiano, un regalo de bodas a una mujer,
¿ya? Que era muy valioso, un regalo quizás de sus padres, ¿ya? Valor sentimental, era una moneda valiosa, ¿ya? Era costoso, pero vemos acá que él le está revelando lo mismo, la obra de Dios. Dios abrió camino donde no había, ¿ya? Él abrió camino donde no había y se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, cierto, se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vivió una vida intachable, sin pecado. Fue tentado en todo, pero no pecó, ¿ya? Y él vino a los suyos, él vino a buscar, él vino a rescatar, buscó por cada rincón, en medio de las tinieblas, encendió la luz, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esa luz no solamente nos alumbrara por fuera, ¿cierto? Y estuviéramos ahí, sino que después cuando Cristo muere, ¿cierto? Da su vida en la cruz, viene el Espíritu Santo, que alumbra nuestro entendimiento por medio de la palabra y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y a quién vemos ahí? Examinamos nuestra condición. Nos lleva a Cristo para que resplandezca en nuestros corazones. Entonces vemos ahí la obra de Dios. Vemos la obra de Dios y después de haber hallado, ¿cierto? Ahí, como esta mujer halló esta moneda, ¿cierto? La vuelve, ¿cierto? A unir con estas otras 9, ¿ya? Vemos que Dios nos restaura nuestra relación con Dios. Nos restaura. Y ahora, ¿cierto? Formamos parte de Él. Somos parte de su cuerpo. Entonces vemos ahí totalmente la obra de Dios. Nuevamente, con más profundidad, hermano. Entonces, rescatar a los perdidos requiere de una gracia costosa. Le costó a Cristo derramar hasta la última gota de su sangre ahí en el madero. Él llevó, ¿cierto?, la cruz para poder rescatarnos a nosotros. Y Él resucitó, si no, no se quedó ahí en la cruz. Porque muchos llegan ahí, no, Cristo murió, pero resucitó. Resucitó y eso nos da esperanza. Y nos dice aquí que el cielo se goza. El cielo se goza cuando hay un arrepentido. Para Dios no hace oído sordo al que viene a Él en arrepentimiento. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Esté donde esté, sumergido en las tinieblas, llevando la vida que llevaba, pero Dios ve el corazón. Y eso es lo que Cristo está mostrando acá. Dios ve el corazón, ¿ya? Pero, hermano, si bien hemos visto acá que aunque Dios está buscando y salve, ¿cierto?, a los pecadores, esté interesado, que ninguno se pierda, tenemos que dejar en claro de que esto no ocurre al margen del arrepentimiento, ¿ya? Es necesario el arrepentimiento. Pero, obviamente, esa realidad no la vimos en las parábolas anteriores, porque estábamos hablando de una oveja, ¿ya? Y estábamos hablando de una moneda que se perdió. Entonces, ahí no eran personas, ¿ya? Pero justamente ese tema se toca en la tercera parábola, la más extensa, la más larga, ¿ya? Entonces, como dice aquí Pablo Hoff, la parábola del hijo pródigo complementa y completa las enseñanzas anteriores, ¿ya? O sea, la enseñanza anterior nos está diciendo que Dios busca, que Dios sale al encuentro, que Dios no se cansa, que Dios no hace oídos sordos, que Él busca a los pecadores, que Él quiere salvar, ¿ya? Pero aquí con la tercera parábola se complementa y completa esto diciéndonos de que si bien Dios busca rescatar, esto no ocurre al margen del arrepentimiento. Pero también es importante decir que el arrepentimiento no es un tema de como poder decir, yo me arrepentí, entonces por eso Dios me dio la salvación, que fue algo mío, sino que recordemos que todo esto proviene de Dios. Como les decía anteriormente, es suya la palabra, es suyo el Espíritu Santo, ¿ya? Nosotros nada nos pertenece, ni siquiera la vida, ¿ya? Entonces a Dios le plació dejarnos su palabra, el Evangelio, ¿cierto?, para ahí estar trabajando en nosotros. El Espíritu Santo ahí trabaja en nuestros corazones para que reconozcamos, ¿cierto?, nuestra condición delante de Dios, nos demos cuenta de nuestros errores, nos demos cuenta de que no hay salida, de que necesito un Salvador, ¿ya?
y nos lleva a Cristo en arrepentimiento y fe, que es lo que se nos muestra por medio del Evangelio, estas buenas noticias, ¿ya? Entonces siempre Dios iluminándonos y trabajando en nosotros y para poder llevarnos, ¿cierto?, al arrepentimiento. Siempre Dios. Entonces no es algo de que yo diga, es un mérito mío para yo ser salvo, no. Si no fuera por la gracia de Dios que me permitió oír el mensaje y por medio del Espíritu Santo que está trabajando en mí, me está convenciendo, iluminando, ¿cierto?, para que pueda conocer la verdad, no habría podido llegar a Cristo, ¿ya? Entonces hay que dejar claro también eso. Ahora, mire, hay un comentario acá que quiero leer textual, que está acá también en el libro de Pablo Hoff, que dice, en ninguna otra parábola, hablando de la parábola del hijo pródigo, dice aquí, en ninguna otra parábola brilla más la insondable gracia divina. Una nota de la Biblia de Nácar Colunga, edición 14 del año 1963, observa: la meditación de esta parábola ha convertido más almas pecadoras que todas las amenazas de los profetas antiguos. Lo vuelvo a leer. La meditación de esta parábola del hijo pródigo habrá convertido más almas pecadoras que todas las amenazas de los profetas antiguos. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, del verso 11 al 32. Esta es más larga, como les decía, que las dos anteriores. Dice así la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante. También dijo Jesús, ¿ya? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dice el verso 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y él piensa, nos dice acá el verso 18, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Verso 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo,
por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, vino, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. He ahí la lectura de la tercera parábola, que es la parábola del hijo pródigo, este hijo perdido. Amén. Como les decía, esta parábola, ¿cierto?, es más extensa. Esta complementa las dos vistas anteriormente, pero la completa, ¿ya? La completa. Vamos a ir viendo en qué sentido la completa. Bueno, como estábamos leyendo, Jesús nos va narrando acá en esta tercera historia que había un hombre que tenía 2 hijos, ¿ya? Y resulta que el menor de ellos pide su herencia anticipadamente. Esto era muy mal visto porque lo lógico, lo que correspondía, es que la herencia se repartiera cuando el padre muriera, o en el caso de que el padre quisiera hacerlo, pero era una decisión propia, ya repartir los bienes estando en vida. Pero vemos aquí que el hijo menor es el que viene a solicitar esto. Entonces era muy mal visto. El padre podría haberse negado rotundamente, pero vemos que aquí le concede la petición. Entonces, a los pocos días, como leíamos, este joven, ¿cierto?, reuniéndolo todo, se va lejos y desperdicia toda la herencia, desperdicia todo, viviendo de una manera totalmente perdida, ¿ya? Y cuando queda en la miseria, sucede que viene hambre, ¿ya? Hay situaciones ahí de hambruna, y entonces él ahí ya empieza a ver las cosas bastante negras, ve que no hay escapatoria, pasan más situaciones, y al fin y al cabo decide volver a la casa de su padre. Y vemos acá, a medida que íbamos leyendo, que el padre estaba atento a este hijo, ¿ya? Estaba atento y lo visualiza, que venía, ¿ya? Entonces, él no espera que el hijo llegue, sino que vemos que él sale corriendo a recibirlo. Y lo abraza, y lo besa, ¿cierto? Y hace una fiesta. Y vemos, por el contrario, la reacción del hermano, el hermano mayor, que él se enoja, porque no entiende la gracia de su padre. No la comprende y no quiere entenderla, ¿ya? Entonces, este hijo menor, como muchos jóvenes hoy en la actualidad, él quería mandarse solo. Él quería independencia, quería libertad, quería divertirse como él quería, cuando quería y con quien quería. Ya no quería ser controlado por nadie. No quería que le estuvieran diciendo lo que tenía que hacer. ¿Ya? Entonces, podemos ver ahí que el padre, bueno, lo deja. ¿Sí? Lo respeta que él lo deja ahí a su libre albedrío, lo dejó que se fuera, ¿ya? Y le reparte la herencia. Pero vemos ahí que este joven no pasó mucho tiempo para que descubriera que los placeres, ¿cierto?, ahí desenfrenados, no lo iban a llevar a ninguna buena parte, ¿ya? Sino que el costo de todo eso, de la decisión que él tomó, las consecuencias de esa decisión, iban a ser bastante carísimas, ¿ya? Y tiene pérdidas lamentables. Él pierde su honor, pierde la paz y pierde totalmente los recursos. Y esos amigos que él tuvo, cuando él tenía bienes, cuando él llega ahí a la fiesta y estaba ahí malgastando todo, había muchos que lo rodeaban. Él se fue a una tierra extraña, muchos lo rodeaban.
Pero cuando estuvo pasando necesidad y estuvo buscando ahí ayuda, no había nadie. Lo abandonaron en tierra extraña, sin ninguna ayuda. ¿Ya? Entonces, vemos que él queda totalmente solo, queda ahí sumido en la soledad, y obviamente esa soledad tarde o temprano, ¿cierto?, sobrecoge a todos aquellos que andan detrás de estos placeres, que se deleitan en estos placeres, ¿cierto?, y viven apartados de la comunión con Dios. ¿Ya? Entonces vemos acá que este joven, en medio de toda esa situación, él se ve obligado a tomar el empleo más denigrante para un judío, que era apacentar cerdos, ¿ya? Porque esos animales se consideraban inmundos. Pero vemos que él se ve obligado, o sea, todo lo que él vivió lo llevó a tomar este empleo. Y no dejándolo ahí, porque recordemos que él veía la comida y de los cerdos y él quería comerla, anhelaba comerla, ¿ya? Porque el trabajo no le dio lo suficiente para poder comprar sus alimentos. Entonces, él deseaba comer incluso la comida de los cerdos, ¿ya? Entonces, como dice aquí MacArthur, dice, el comportamiento del hijo ejemplifica los lamentables deseos del pecador. Ejemplifica los lamentables deseos del pecador, ¿sí? Porque obviamente una persona que se deleita en la maldad, no, él quiere guiar su propia vida, él quiere vivir a su manera y no quiere que venga alguien a decirle cómo tiene que vivir, en este caso Dios, ¿ya? No quiere que Dios venga a gobernar su vida, no. Y eso es lo que pasa, o sea, vemos aquí que se ejemplifica en este personaje esos deseos que hay en los pecadores, ¿ya? Pero no solamente eso nos dice MacArthur, sino que añade que también, ¿cierto?, ejemplifica la difícil situación desesperada, ¿ya? Esa desesperada realidad que vive. O sea, sí, quieren mandarse solos, quieren gobernarse solos, no quieren que nadie venga y les diga, no quieren a Dios en su vida, pero también vemos ejemplificado las consecuencias que vienen producto de esto. Dice aquí MacArthur, pecar contra Dios es rebelarse contra su paternidad, desdeñar su honor y respeto, despreciar su amor y rechazar su voluntad. Los pecadores que no se arrepienten rehuyen toda responsabilidad y rendición de cuentas delante de Dios. Le niegan su lugar, lo odian, desean que Él no existiera, se niegan a amarlo y lo deshonran. Toman todas las dádivas que Dios les ha dado y las despilfarran en una vida de gratificación personal, disipación y lujuria desenfrenada. Como resultado, los pecadores se encuentran espiritualmente en bancarrota, vacíos, indigentes, sin que nadie los ayude, sin nadie a quien acudir y enfrentando muerte eterna. Cuando todas las tragedias vienen, ¿cierto? Y cuando todas las estrategias de autoayuda fallan, el pecador toca fondo. El pecador toca fondo, ¿ya? Entonces, claro, y vemos todo esto ahí. O sea, Dios, ¿cierto?, nos da la vida, Dios nos provee, ¿cierto?, de muchas cosas, nos da, ¿cierto?, innumerables bendiciones, pero aún así, Él es como este padre, ¿cierto?, que deja ahí, bueno, ¿quieres irte detrás de esto? Bueno, lo deja, pero y malgastan su vida, no quieren a Dios en su vida, como decía ahí en el comentario, lo odian, no quieren que Él existiera, se niegan a amarlo, lo aborrecen, empuñan su mano al cielo, ¿ya? Pero luego, cuando vienen situaciones que vienen como consecuencias a sus malas decisiones y van empeorando y empeorando y empeorando, llega un momento en que tocan fondo. Llega un momento en que tocan fondo. Y ahí suceden dos situaciones. O se endurecen más o se rinden delante de Dios. Y es así que también ocurre. O sea, no es algo alejado de la realidad, porque muchos de nosotros llegamos al Señor cuando tocamos fondo.
Cuando pasamos situaciones totalmente terribles, lo miramos a Él, pero antes de eso, nada, ¿ya? Es necesario que toquen fondo para poder mirarlo a Él, ¿ya? Y esto es lo que sucedió justamente con este personaje de la narración. Vemos que cuando Él toca fondo, cuando estaba ahí en lo profundo de la desesperación, Él vuelve en sí y Él empieza a recordar lo misericordioso de su Padre, empieza a recordar las bondades de su Padre, o sea que ni siquiera solamente les daba el pago a los jornaleros, ¿cierto?, que estaban ahí bajo él, de su mando, sino que les daba más, no les faltaba pan, tenían abundancia de pan, ¿ya? Entonces él empezó a recordar todo eso que él tenía cuando estaba con su padre y cómo él trataba incluso a sus trabajadores, y pensó que esa era su única y mejor opción. ¿Cuál? Volver a él, volver a su casa, volver donde el Padre, ¿ya? Entonces había estado fuera de sí, porque había estado ahí con su corazón inclinado a los placeres. Había estado fuera de sí. Y eso es lo que pasa, ¿cierto?, con el pecado, que busca satisfacer, ¿cierto?, primero sus necesidades carnales, por así decirlo. Es lo primero que busca saciar, y le dan a eso más valor, y no se preocupa, ¿cierto?, de la cosa espiritual, no le importa, ¿ya? Pero cuando ya las cosas lo llevan a tocar fondo, ahí recién se dan cuenta, ¿cierto? Como que entran en sí, ¿ya? Pero es por la gracia de Dios que pueden entrar en sí, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, pueden entrar en sí, ¿ya? Y vemos acá que esta acción del Hijo, aquí en este momento, en este punto de la historia, representa a este arrepentimiento que me lleva a la salvación, lo representa, ¿ya? A este arrepentimiento que por gracia de Dios, ¿ya? Él ve que en la situación en la que se encuentra, él hace un balance en el punto en el que se encuentra, ¿ya? Y entonces reconoce su necesidad de volverse de su error, de volverse, de retornar, de darme la vuelta. Y ese es el punto del arrepentimiento, darme la vuelta, volverme, ¿cierto? Iba en una dirección, me di cuenta, me vuelvo, ¿ya? Y él aquí decide volverse del pecado, cambia de dirección. Se da cuenta de que erró el blanco, se da cuenta de que no merece nada, que ni siquiera merece ser llamado hijo, ¿ya? Y ve que incluso si él fuera uno de los trabajadores de su padre, estaría bien, estaría más que bien, ¿ya? Entonces vemos que él se da cuenta de que había pecado contra Dios y contra su padre. Él se da cuenta de que lo había deshonrado, pero vemos aquí que como representa este tipo de arrepentimiento que me lleva a salvación, él ve por fe que no tiene nada que ofrecer, pero apela a este perdón, apela, ¿cierto?, a la misericordia de su padre, ¿ya? Y vemos que se vuelve donde su padre. ¿Y qué pasa acá? Acá sucede algo bien especial, hermano, porque este padre estaba atento al regreso de su hijo. A diferencia de las parábolas anteriores, donde vemos que el personaje va a buscar lo que se había perdido, aquí vemos que el padre, ¿cierto?, estuvo ahí esperando que él volviera, y cuando lo reconoce a distancia, él corre a recibirlo, y lo abraza y le da ese beso del perdón, y le vuelve ese lugar que le corresponde como hijo, aunque él reconoce que no era digno de ser llamado hijo, ¿ya? Pero el padre le da el lugar de hijo y pide ahí a los empleados, ¿cierto?, que le den ropa, que le pongan anillo, que le pongan calzado, ¿ya? Lo restaura. Ahora aquí, este punto importante, que para un hombre, ¿cierto?, de la posición de este padre, o la importancia de este padre, el correr en público no era bien visto, ¿ya? Y de hecho sigue siendo algo que no sigue siendo bien visto, ¿ya? Dice aquí, para correr este padre,
debió levantar la larga túnica que usaban los hombres y mujeres por igual. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo eso de ceñirse los lomos? Bueno, vemos ahí que tenían que tomar, ¿cierto?, estas túnicas y subirlas para poder correr cuando en tiempos de batalla y cosas, o para trabajar, cosas así. ¿Ya? Entonces vemos que este padre toma esta túnica, ya la levanta y corre. Y obviamente se le descubren las piernas al correr. Y eso se consideraba vergonzoso para una persona de esa edad. ¿Ya? Pero vemos ahí que aunque quizá era vergonzoso ver algo así, era mal visto ver a una persona así correr, ¿ya? Vemos que este padre estaba decidido, ¿cierto?, a cargar con la vergüenza antes de que su hijo llegara, antes de que los demás lo vieran. Porque recordemos que él había prácticamente deshonrado a su padre. Y él tenía trabajadores, entonces lo más probable es que esto fue de día, o sea, era obvio que fue de día, porque el padre lo visualizó de lejos, ¿ya? Si hubiera sido en la oscuridad hubiera sido más difícil, pero lo visualiza de lejos. Entonces, tomando en consideración que fue de día, personas trabajando por aquí y por allá, y conociendo esta situación de lo que había hecho este hijo, que pidió parte de la herencia, y que se fue a malgastarlo por allá, entonces, ellos tienen que haber, obviamente, ahí estado mirando mal a este joven, ¿ya? Y quizás este padre, ¿cierto?, al correr a recibirlo antes de que llegara, de cierta forma, no le importó, ¿cierto?, el avergonzarse a sí mismo, corriendo así, para poder protegerlo quizás de los comentarios, protegerlo quizás de las burlas que podría encontrarse al ir caminando, el desprecio, ¿cierto?, por cómo venía, porque recordemos que él se fue con todo, quizás con las mejores ropas, ¿cierto?, súper arrogante se fue, pero ahora volvió totalmente diferente, tocó fondo, venía desastroso, trabajaba, ¿cierto?, cuidando cerdos, o sea, un olor a limpio no tenía, su ropa tiene que haber estado toda malgastada, quizás cuánto tiempo pasó, ¿cierto?, para que él volviera a su padre y no tenía nada, ¿ya? Entonces su padre, ¿cierto?, para protegerlo, muchos comentaristas dicen esto, que sale, ¿cierto?, no le importa la vergüenza de correr, sino que va, ¿cierto?, y ve a su hijo antes de que los demás quizás pudieran decir algo, antes de que pudieran verlo quizás, ¿ya?, de que lo despreciaran, de que lo maltrataran, cuando lo reconocieran. Pero si eso es un punto, ¿cierto?, que igual nos puede llamar la atención. El más impactante, hermano, es lo que yo les decía, o sea que este joven vuelve totalmente diferente, vuelve en bancarrota, ¿ya? Y eso es evidente, o sea, y él lo manifiesta, ¿cierto?, con las palabras, cuando él reconoce, cuando él vuelve en sí, de que él no merece ser llamado hijo, o sea, reconoce su posición, reconoce que no merece nada, pero vemos que externamente él no estaba en las mejores condiciones. Ese ropaje tiene que haber estado todo viejo, quizás roto, maloliente, pasado a cerdo, quizás cuántas cosas más, asqueroso totalmente, ¿ya? Putrefacto, ¿ya? Pero vemos que el padre, si bien corre a él, leíamos ahí que él lo abraza y que lo besa, a pesar de que quizás estaba asqueroso, a pesar de que estaba putrefacto, a pesar de cómo venía, vemos que este padre no le importa la vergüenza y va, y no le importa cómo venía su hijo, lo abraza, lo besa, no importando la hediondez que traía, la putrefacción, no le importa, los trapos que usaba, no le importa. Y varias veces lo besa, ¿ya? Entonces vemos acá que eso también llama la atención. Este padre no lo recibe con humillación, sino que lo está recibiendo con gracia, lo restaura, le da vestido, le da anillo, le da sandalia, no lo trata como un esclavo, sino que lo restaura como hijo y lo celebra, ¿ya? ¿Y por qué? Porque él dice, mi hijo era muerto, pero ahora vive, ¿ya? Y es que el gozo, ese es el gozo que produce la salvación, como Jesús lo ha venido diciendo anteriormente. El cielo se goza, el Padre se goza, y lo vemos en esta reacción de este padre de la
tercera parábola, que se goza de que su hijo vuelve, ¿ya? Entonces vemos aquí nuevamente a Cristo representado en este Padre, ¿ya? Porque Cristo dejó la gloria del cielo y vino, ¿cierto?, a la tierra, vino, cargó con la vergüenza, como he dicho anteriormente, cargó con la humillación para venir a abrazar, ¿cierto?, a los pecadores, que estábamos putrefactos, estábamos ahí muertos en delitos y en pecados. Si muchas veces, cuando vemos, ¿cierto?, a alguien en la calle, muchos se corren, por así decirlo, se apartan de personas que quizás incluso suben a las micros y decimos, está en hediondo, o mira la ropa que tiene, o tiene tal olor, pero vemos acá que Dios, ¿cierto?, salió a nuestro auxilio, antes de que a nosotros, ¿cierto?, fuéramos humillados de tal forma. Él cargó con todo eso, ¿ya? Y nos abrazó, no importando lo putrefacto que estábamos por causa de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, si éramos unos delincuentes espirituales, ¿ya? Peor putrefacción, ¿cierto?, da el pecado. Pero al Padre no le importó eso. Y vino, salió ahí, nos abrazó y nos concedió perdón y reconciliación. Y todo esto por medio de la fe, ¿ya? Entonces también podemos ver aquí a Cristo representado en esto. Pero vemos aquí que aparece otro personaje en escena. El hermano mayor, el hijo mayor. Que si bien ese padre estaba gozoso, el hijo no estaba con gozo. El hijo mayor no estaba con gozo, estaba furia, estaba enojado. Y veíamos ahí que él le dice, o sea, a este que se gastó todo con rameras, le hiciste fiesta y mataste al becerro gordo. Y a mí, yo que he trabajado, ¿cierto? Y que nunca he hecho lo que este hizo, ni siquiera me has dado uno para poder, un animalito para poder celebrar con mis amigos, disfrutar con mis amigos. Entonces él se estaba quejando con su padre, ¿ya? Y esto sucede cuando, porque estaba la celebración adentro y este hermano mayor se entera de lo que estaba sucediendo ahí y no quiso entrar. Entonces el padre salió a conversar con este hermano mayor, con su hijo mayor, ¿ya? Y aquí podemos ver estas características del hijo mayor. Tenía orgullo espiritual, tenía orgullo, porque vemos que él se compara con su hermano y él se ve a sí mismo como superior. Yo no he hecho lo que hace este, lo que hizo este. O sea, no entiendo cómo lo recibiste. Yo he hecho mejores cosas y a mí no me has dado lo que le diste a este, que se gastó todo, mira cómo anduvo, se gastó todo con ramera. Entonces se compara a sí mismo, tenía orgullo. Primera característica. Segunda característica, falta de misericordia. No tenía misericordia. Es por eso que él no se puede alegrar con el Padre cuando su hermano regresa. No tiene ese amor al ver la miseria de su hermano, no se alegra porque volvió, porque fue restaurado, no se alegra. Y vemos que ve esta relación del Padre, ¿cierto?, con él como mérito. Es una relación basada en mérito, porque él dice, yo he hecho tanto y este no ha hecho nada. Y a mí no me has dado, no me has compensado de la forma que debería hacerlo. Pero a este, mira lo que hizo y le diste. ¿Ya? Entonces ve la relación con su padre como algo basado en mérito. Lo ve como si él fuera solamente una relación de amo-siervo, pero no lo ve como esa relación de padre-hijo. ¿Ya? Entonces, ¿a quién podemos ver reflejados ahí? Dice aquí Pablo Hoff, esto es un cuadro de los fariseos que se autojustificaban y de los escribas que murmuraban porque Jesús recibía a los pecadores. Al igual que el hijo mayor, tienen espíritu de esclavo en vez de espíritu de hijo. Les falta comunión con el Padre, amor por sus hermanos y el gozo de un hijo. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí, hermanos, que Jesús está hablando a estos que le estaban criticando. Le está dejando en evidencia, o sea, como decíamos al principio, Jesús, ¿cierto?, a través de estas parábolas está mostrando esta gran misericordia de Dios.
por aquellos que se arrepienten de haber vivido una vida, ¿cierto?, apartada de Dios y quieren volverse a Dios. Pero también muestra el gozo, ¿cierto?, que se produce en el Padre, el gozo que tiene el Padre, el gozo en el cielo, alegría cuando se vuelven a Él, ¿cierto? Pero también veíamos que no solamente se mostraba esto, sino que Jesús a través de esta parábola estaba evidenciando que había muchos que tenían este orgullo, había muchos que tenían falta de misericordia, había muchos que veían la relación con Dios como algo basado en mérito, que tenían apariencia externa de estar cerca del Padre, pero que finalmente su corazón estaba lejos de Él. No lo entendían. Y esto lo vemos, ¿cierto?, en estos religiosos, que si bien tenían la palabra, ¿cierto?, tenían la ley, tenían ahí conocimiento, no entendían la profundidad de lo que realmente esto significaba, no entendían la profundidad, no entendían el corazón de Dios con respecto a la gracia, ¿ya? Entonces, exteriormente estaban cerca del Padre, pero no tenían comunión. Sus corazones no estaban en sintonía con el corazón del Padre, por eso no se gozaron, por eso no se alegraron, por eso no pasó esto, ¿ya? Parecían justos externamente, pero su corazón no refleja el corazón del Padre. Eso es lo que Jesús le estaba dejando también ver a través de estas parábolas. Si Dios decía, hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, a ellos, ¿cierto?, ellos en ninguna manera hubieran dicho eso. Ellos lo que hubieran dicho, hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador, ¿ya? Porque para ellos un pecador era un despreciado de Dios, era alguien sobre el cual la ira de Dios iba sobre él, ¿ya? Un apartado, no tenía lugar para Dios. Y todavía hay tales personas en las congregaciones, todavía hay tales personas que quizá equivocadamente piensan de esta forma, que piensan que tienen esta relación con Dios basada en el mérito, ¿ya? Y que tienen este orgullo y que tienen falta de misericordia. No les agrada que Dios traiga pecadores arrepentidos, se molestan. Hoy este que viene, mira como este andaba antes, y se enojan, ¿ya? No lo aceptan, no lo aceptan. Pero vemos acá a través de esta parábola que Cristo no los deja al aire. Vemos ahí que el padre de esta parábola se preocupa también de ese hijo mayor, que aunque él no quiso entrar porque estaba enojado, porque le estaban haciendo fiesta al otro hermano que se gastó todo y despilfarró, vemos que el padre sale a hablar con este hijo mayor, sale a hablar con él. También vemos ahí que ese padre salió al encuentro de este y trató y le habló y le explicó, como lo leíamos ahí. Le dice, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido pero ya fue hallado. Entonces, trata de llegar a su corazón, pero como veíamos aquí, es lo mismo que Jesús estaba dándoles a entender a estos religiosos, pero no querían entenderlo, no querían. Dice aquí un comentario de Pablo Job, lo voy a leer textual, ¿ya? Habla de 3 puntos que son importantes, ¿cierto? Que, acá, verdades profundas que encontramos acá en estas parábolas, en las 3, ¿ya? Entonces, él las va seccionando. La primera dice que las personas se pierden por diversas razones, ¿ya? Y lo vemos evidenciado en las 3 parábolas. Dice aquí, el alma, como la oveja, puede perderse por descuido, negligencia o imprudencia. Otras personas, al igual que la moneda que cayó y se perdió por la fuerza de gravedad, son llevadas por la atracción de este mundo. Sin embargo, en el caso del hijo perdido, se apartó del Padre por elección. Entonces, ahí Pablo Job, ¿cierto?, nos dice, sí, a través de estas parábolas podemos ver que hay diferentes formas, diversas razones por las que las personas se pierden. Algunas como la oveja, que es como por descuido, por negligencia, imprudencia. Otras como la moneda, ¿cierto?, que fue por la fuerza de atracción, aquí dice, hacia el mundo. Y otras, ¿cierto?, como el caso del hijo pródigo, que se fue por elección. Por elección se apartó del Padre. El segundo punto que nos va diciendo acá el escritor
dice, el valor intrínseco de la pérdida no es el factor que determina la medida del esfuerzo de Dios para recuperarlo, ¿ya? Y eso es lo que estábamos viendo anteriormente. Por ejemplo, vimos constantemente proporciones. En la primera parábola vimos 100 ovejas, y la proporción era 100 a 1, ¿ya? ¿Ya? En la segunda vemos 10 a 1, porque eran 10 monedas y se perdió una. En la anterior eran 100 ovejas, se perdió una, ¿ya? Y en la del hijo pródigo eran 2 hermanos y uno fue el que se perdió, por así decirlo, en los placeres del mundo, por elección, ¿ya? Entonces vemos ahí, como dice Pablo Hoff, el valor, ¿cierto?, de la pérdida, 100 a 1, 10 a 1 o 2 de 1, eso no determina la medida del esfuerzo de Dios para recuperarlo. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que de igual manera, aunque fuera 1 de 100, aunque fuera 1 de 10, o de 2 fuera 1, para Dios es importante. Aunque fuera 1, aunque hubieran 100 y se perdió 1, para Dios es importante. Aunque fueran 2 y 1, para Dios es importante encontrar ese 1. ¿Ya? El tercer punto que nos dice acá, aunque Dios ama a todos por igual, no emplea siempre el mismo método para salvar a los perdidos. 1. El pastor busca la oveja. La mujer busca la moneda. Pero el padre, como les decía yo anteriormente, no busca al hijo, ¿ya? Sino que espera que el hijo vuelva, y cuando vuelve lo recibe, ¿ya? Entonces aquí dice Pablo Hoff, se presentan las dos caras de la moneda. ¿Cuáles? La iniciativa divina, ¿cierto?, de buscar al pecador, pero también vemos la responsabilidad humana de responder, ¿ya?, a volverse a Dios, que era lo que hablábamos hace un momento del arrepentimiento, ¿ya? Que Dios no salva a nadie apartado del arrepentimiento. Es necesario que se arrepientan, que reconozcan su bancarrota espiritual. Es necesario. Pero aún eso no es mérito humano, sino que siempre proviene de la gracia de Dios. Entonces, ahí las tres verdades que encontramos, ¿cierto?, que nos complementa aquí Pablo Hoff con respecto a la gracia de Dios encontradas acá en esta parábola. Las personas se pierden por diversas razones. No importa la proporción, si son 100, si son 10, de 2, se pierde uno de la cantidad que sea, para Dios es importante. Y aunque Dios ama a todos por igual, ¿cierto?, con todos no trata de la misma manera. Pero al fin y al cabo, está ahí Dios busca, pero también está la responsabilidad del hombre de responder, ¿cierto?, a este llamado. Encontramos ahí en la tercera parábola. Bueno, y con respecto a eso, ahí nos damos cuenta de que esta tercera parábola, como decíamos, complementa las anteriores, pero las completa, ¿ya? Porque las anteriores no traían el tema arrepentimiento, porque hablábamos de un animal y una moneda, ¿ya? Pero en esta tercera parábola vemos a una persona que aparece acá, ¿cierto?, que se arrepiente. Entonces ahí vemos ese tema reflejado. Ya, como finalizando, hermano, hoy, ¿cierto?, acá en Lucas 15 hemos visto 3 historias distintas, pero no hemos dado cuenta de que estas 3 tienen el mismo corazón. Aunque son distintas, diferentes personajes, tienen el mismo corazón. Dios buscando lo que se había perdido, ¿ya? La oveja, la moneda y el hijo pródigo nos muestran, ¿cierto?, que para Dios nadie es insignificante. Nadie es insignificante. Y nadie está demasiado lejos, nadie está ahí sumergido en las tinieblas, nadie está fuera, ¿cierto?, del alcance de Dios. Nadie está fuera. Dios ahí está buscando. Dios sigue llamando, ¿ya? Dios sigue llamando, y donde muchos ven fracaso, Dios ve una oportunidad. Eso lo vemos acá. Ve una oportunidad para restaurar. Lo mismo acá con este hijo pródigo. Él esperaba rechazo. Él esperaba, ¿cierto?, ser tratado como un trabajador más, pero no importa, con eso se conformaba, ¿ya? Pero a diferencia de lo que él esperaba, encontró todo lo contrario. Al reconocer su error, al arrepentirse, él encontró abrazo, él encontró perdón, y él encontró, ¿cierto?, una mesa preparada para poder celebrar que él había vuelto, ¿ya? Pero también, hermano, nos encontramos con el hijo mayor, cuando estuvimos acá en este estudio.
recordándonos que también se puede estar cerca de Dios y a la vez lejos, ¿ya? Se puede tener esa apariencia de estar cerca de Él, pero con un corazón frío. Así que el Señor nos ayude, ¿ya? Si es que hemos estado así de esa forma, no gozándonos cuando el Señor ha traído pecadores al arrepentimiento, ¿cierto? Que son nuestros hermanos. Que quizás hemos estado viendo que es como que con Él hacemos una transacción. Hay muchos que lo ven así, que no tienen una relación real con Dios, pero este es el momento para tener una relación real con Él. Dios está abriendo su corazón para que veamos cuál es su gracia, cuán profunda es su gracia, cuán grande es su misericordia. Que si bien Él nos alcanzó a nosotros, Él también está tratando con otras personas. Él sigue llamando. Él sigue llamando. Entonces aquí vemos que este padre sale a buscar a ambos hijos, a aquel que se había ido lejos, pero también vemos que salió a buscar a aquel que no quería entrar, al que estaba ahí en la casa, pero que estaba lejos de él, aunque estaba cerca, supuestamente estaba lejos de él, ¿ya? Así que hermano, de una u otra forma, en el personaje con el cual nos identifiquemos, tenemos que reconocer que Dios sigue llamando, Dios sigue buscando, y Él sigue, ¿cierto?, recibiendo con amor a todo aquel que se vuelve a Él. Así que si hemos estado equivocados, si no hemos visto reflejado en la actitud, ¿cierto?, de este hijo mayor, bueno, el Señor ahí está trabajando. Volvámonos a Él, reconozcámoslo y pidámosle perdón. Y si quizás usted se ha apartado en un momento, ¿cierto?, estuvo ahí deleitándose en la presencia del Señor, pero usted decidió irse como este hijo que estaba perdido. Y el Señor está trabajando ahí en su corazón. No piense que Dios se va a enojar si usted vuelve. No, vuelva hacia Él. Dios dice que hay gozo en el cielo si usted vuelve a Él. Él está ministrándole por medio de su palabra. Si está ahí trabajando con el Espíritu Santo, haciéndole que usted se dé cuenta de que vuelva en sí, de que con Él realmente nunca le va a faltar nada, que realmente con Él lo tenemos todo. Así que el Señor le ayude a tomar la decisión de volverse a Él, que le dé la firmeza, porque realmente Él no quiere que nadie esté ahí perdiéndose por allá. No, Dios quiere que estemos ahí con Él, ¿ya? Disfrutando de su presencia hoy y también por la eternidad. Amén. Y todavía hay gozo en el cielo, todavía hay gozo en el cielo cuando, cierto, un pecador se arrepiente. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, que ha sido de gran bendición, ¿cierto?, a nuestra vida. Bueno, para mí lo ha sido. No dudo también que lo sea para usted, ¿ya? Porque a través de esto nos damos cuenta, o sea, de la cuán profunda, como decía al principio, es la misericordia de nuestro Señor. Y cuán profundo también es el gozo. O sea, muchas veces nos olvidamos de eso. Y nos olvidamos de que Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el que salió a nuestro encuentro, el que nos buscó, ¿cierto? Aunque nosotros estábamos sumergidos ahí en las tinieblas, Él nos iluminó con su palabra, ¿cierto? Y no se cansó, sino que ahí estuvo hasta que nos encontró y nos recibió. Como cuando encontró, ¿cierto?, cada uno de los objetos perdidos, incluso del hijo. Él nos recibió, nos restauró, nos dio nueva vida, ¿ya? Quizás fallamos mucho, ¿sí?, y lo seguimos haciendo, pero en Él hay esperanza, ¿ya? Y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén.